Y si el nombre con el que respondió en la escuela, con el que firmó exámenes, con el que se casó y construyó toda una vida, nunca le perteneció, ¿alguna vez ha imaginado qué significaría descubrir que su identidad entera se apoyaba en un error? O peor aún, en una decisión fría tomada en un pasillo, sin luz. Esa fue la pregunta que irrumpió en la sala de una casa mexicana cuando una abuela de 78 años encendió una vieja grabadora y le pidió a sus nietos que escucharan con atención. Sobre la mesa, colocó 3 piezas que jamás debieron coexistir en una misma historia. Una cartilla de vacunación de Linz con el tipo sanguíneo AB+ del recién nacido, un expediente de parto donde la madre figura como O+, y un talón de pulsera de cunero, cuyo número no coincidía con el archivo clínico de ese día. Eran 3 objetos comunes, papeles que cualquiera podría pasar por alto, pero juntos formaban una grieta imposible de ocultar a la sangre. No cuadraba, las identidades se cruzaban y alguien había movido las piezas del tablero mucho antes de que los nietos siquiera nacieran. Durante décadas, la familia había repetido Dios sabe por qué como única explicación aceptable, aprendiendo a no preguntar y a resignarse. Pero ahora, con esos documentos sobre el mantel, las oraciones de silencio ya no alcanzaban. La abuela habló con voz firme, pero con el temblor de quien carga más de 40 años de secretos. Explicó que esa cartilla doblada había permanecido escondida entre las páginas de una libreta de vacunación, que nadie revisó hasta que la nieta Mayo, curiosa y obstinada, comenzó a armar un árbol genealógico familiar. Fue ella quien descubrió la primera grieta, los tipos sanguíneos no cuadraban. La revelación, que en otro tiempo habría sido tachada de exageración, encontró su confirmación en un test de ADN de curiosidad enviado a un portal en línea, en coincidencia directa con una familia de Ecatepec que también había perdido un bebé en la misma guardia hospitalaria de los 80. No son solo papeles, son destinos cruzados, murmuró la abuela mientras sus nietos se miraban en silencio, comprendiendo que lo que estaba en juego no era un error burocrático, sino la estructura misma de sus vidas. Afuera, el olor a café con canela se mezclaba con el de la calle, y dentro de la sala, cada mirada buscaba respuestas en la anciana que, tras décadas de callar, por fin estaba dispuesta a romper el silencio. La grabadora seguía girando, emitiendo un leve zumbido metálico que parecía marcar el compás del relato. La abuela, con sus manos arrugadas sobre la mesa, recordó el día exacto en que recibió esa cartilla de vacunación. Fue en el consultorio del IMSS, cuando una enfermera joven se la entregó con un gesto apurado y sin mirarla a los ojos. En ese momento, ella no reparó en el detalle del grupo sanguíneo. Era madre reciente, agotada por el parto, y lo único que quería era abrazar a su hijo. Sin embargo, años después, cada vez que veía esa cartilla guardada en un cajón, una sensación extraña la recorría. Ave más, decía el documento, mientras ella sabía que tanto ella como su esposo eran o más, como era posible, cayó, convencida por el sacerdote del barrio que la visitó pocos días después del parto a hija. Hay misterios que no necesitan explicación, solo fe. Esa frase se convirtió en un candado que selló su voz por décadas. Pero ahora, frente a sus nietos, el candado se rompía. El expediente del parto, con sellos desvaídos de los años 80, confirmaba la contradicción, la sangre de la madre y la del supuesto hijo nunca podrían haber coincidido. Los nietos escuchaban en silencio, con la respiración contenida, mientras la abuela desplegaba la tercera pieza en el talón de una pulsera de cunero, amarillento y con los bordes desgastados. Ese trozo de plástico, casi insignificante, llevaba un número que no aparecía en la historia clínica del hospital. Era como si alguien hubiese arrancado la página correspondiente o, peor aún, la hubiese reemplazado. Deliberadamente, la abuela explicó que había guardado esa pulsera dentro de una caja de zapatos, junto a fotos viejas y recibos de luz, sin saber que algún día se convertiría en prueba de un secreto monumental. La nieta genealogista, la misma que inició la investigación, intervino entonces. No se trata solo de sangre, abuela, se trata de una identidad que nos robaron. Sus palabras flotaron en la sala como un veredicto. El hijo de la abuela, que hasta ese momento se mantenía en silencio, cerró los ojos y murmuró,
Entonces, ¿quién soy yo realmente? La abuela lo miró con ternura y dolor, consciente de que esa pregunta era el corazón mismo del drama Nun. Pregunta que había evitado toda su vida, pero que ahora exigía respuesta. La tensión en la sala se volvió insoportable, como si las paredes mismas escucharan el relato y se estrecharan sobre la familia. La abuela recordó un detalle que hasta entonces había callado en aquella noche en el hospital, mientras la sala de neonatología quedaba sumida en penumbras por un corte de luz. Escuchó un murmullo entre enfermeras. No eran palabras claras, más bien susurros nerviosos que hablaban de pulseras que no coinciden y de corregir antes de que llegue el turno siguiente. Ella, agotada por el parto y débil, no tuvo fuerzas para cuestionar nada, pero esa escena quedó grabada como una mancha oscura en su memoria. Durante años, cuando intentaba convencerse de que todo había sido un error inocente, esa imagen volvía como un fantasma en las sombras de enfermeras, en un pasillo, un carrito con bebés, envueltos en mantas blancas, y un número que no correspondía a su hijo. No fue casualidad, dijo ahora, con voz quebrada. Fue un intercambio, y todos lo sabían. Los nietos se miraron entre sí, sintiendo que no estaban solo ante un secreto familiar, sino ante un crimen cuidadosamente disfrazado de accidente administrativo. El hijo de la abuela, con las manos crispadas sobre la mesa, respiró hondo y se atrevió a preguntar lo que nadie quería formular. ¿Quién se benefició de todo esto? La respuesta llegó en forma de nombres que la abuela pronunció con dificultad. Ann, una enfermera conocida por ayudar en trámites fuera de horario, un administrador con llave del archivo que siempre estaba presente en las guardias más delicadas, y un sacerdote que firmó 2 bautizos con la misma hora en libros distintos. La sala quedó helada. Los nietos, que habían crecido viendo a ese sacerdote bendecir las fiestas del barrio, no podían creer que su firma estuviera manchada por una mentira tan grande. La abuela, con lágrimas en los ojos, confesó que había intentado denunciar en su momento, pero en el DIF le dijeron que esas cosas se resolvían en familia y la empujaron a aceptar un recibo de donativo sin folio como única compensación. Ese recibo, guardado dentro de una Biblia, se convirtió en un recordatorio cruel de que la verdad había sido comprada con silencio. Nos llamaron acto de amor, lo que en realidad fue un delito, dijo la anciana, y sus palabras resonaron como campanas fúnebres en el corazón de todos los presentes. La nieta genealogista, con lágrimas contenidas, tomó el recibo sin folio que la abuela había sacado de la Biblia. El papel, amarillento y quebradizo, llevaba un sello apenas visible y una cifra escrita a máquina, un donativo que no correspondía a ninguna institución oficial. «Esto no es caridad, abuela», dijo con voz firme. «Esto es el precio del silencio». La frase cayó sobre la mesa como un mazazo. El hijo de la abuela, con el rostro desencajado, recordó cómo en su infancia siempre había habido cosas que no cuadraban. Comentarios de vecinos que se callaban de golpe cuando él entraba a la sala, padrinos que parecían más interesados en sus documentos que en su bienestar, y hasta una confusión con su acta escolar en primaria, cuando su apellido apareció mal escrito, y nunca pudieron corregirlo del todo. Ahora comprendía que nada de eso era casualidad. Eran fisuras en la fachada de una mentira, cuidadosamente construida. Los nietos, jóvenes pero conscientes, empezaron a conectar puntos a la sangre incompatible, la pulsera con número distinto, los bautizos duplicados y ahora el recibo. Todo encajaba como piezas de un rompecabezas que no contaba la historia de un error, sino de un plan ejecutado con precisión. La abuela respiró hondo y continuó su confesión, relatando cómo la vida entera de la familia se había sostenido sobre un equilibrio frágil. En cada aniversario de nacimiento, en cada visita al médico, en cada trámite de documentos, ella temía que alguien descubriera la contradicción. «Yo vivía con miedo de que un análisis de sangre, una vacuna, una simple consulta médica destapara lo que había pasado», admitió. Esa angustia la llevó a imponer silencio en casa. Ann prohibió preguntas. Cambió de tema cuando alguien mencionaba al hospital e incluso evitaba acercarse al registro civil. La familia lo aceptó como parte de su carácter, sin saber que en realidad estaba protegiéndolos de un secreto que podía derrumbarlos a todos. Pero ahora,
con la nieta mostrando en el celular el resultado del ADN que vinculaba a otra familia en Ecatepec. La verdad ya no podía ocultarse más. Era una verdad que tenía nombre y apellido, que respiraba y vivía bajo otro techo. No podemos seguir llamándolo casualidad o voluntad de Dios, concluyó la abuela con voz firme, porque la verdad ya está tocando nuestra puerta, y si no la abrimos nosotros, la abrirá el destino. El hijo de la abuela se levantó de la mesa con el rostro desencajado y caminó de un lado a otro del comedor, como un hombre atrapado entre dos espejos que le devolvían imágenes contradictorias de sí mismo. Toda mi vida me llamé con un nombre que tal vez no es mío, murmuró, y el eco de esa frase se extendió como un lamento en la sala. Los nietos lo observaban con una mezcla de compasión y desconcierto. Nunca lo habían visto tan vulnerable, ni siquiera en los momentos más duros de la familia. La abuela lo siguió con la mirada, y con voz cargada de ternura, le dijo: para mí siempre fuiste, y serás mi hijo. Lo que te dieron fue un papel. Lo que yo te di fue mi sangre, mi cuidado y mi amor. Eso no te lo puede arrebatar nadie. Sin embargo, esas palabras, aunque reconfortantes, no lograban borrar la herida que acababa de abrirse. El hijo entendía que el amor de su madre no estaba en duda, pero la base legal, social e histórica de su identidad sí lo estaba. Era como si de pronto lo hubieran arrancado de sus cimientos para colocarlo en un terreno movedizo. Fue entonces cuando la nieta Mayo R., estudiante de Derecho, tomó la palabra con firmeza. Esto no puede quedarse solo en una confesión de sala, afirmó, señalando los documentos extendidos sobre el mantel. Aquí hay pruebas que se deben llevar al registro civil, al hospital y, si es necesario, a un juez, no para destruir, sino para dejar constancia. La abuela bajó la cabeza, consciente de que cada paso que dieran podría remover intereses ocultos que aún seguían vigentes. Hay gente que no quiere que esta historia salga a la luz, advirtió. Pero los nietos, jóvenes y decididos, no estaban dispuestos a cargar con otro ciclo de silencio. Sacaron sus celulares, fotografiaron los papeles y comenzaron a hacer llamadas para conseguir copias certificadas de los archivos. El hijo, todavía conmocionado, los observaba con mezcla de orgullo y temor a orgullo, porque sus hijos estaban dispuestos a pelear por la verdad, y temor porque sabía que enfrentarse a instituciones y apellidos poderosos podía tener consecuencias. La sala, impregnada del aroma del café con canela, se convirtió en una especie de cuartel improvisado, donde una familia entera planeaba romper un pacto de 4 décadas. La familia se reunió al día siguiente con un objetivo claro: entrar al hospital donde había ocurrido el parto y solicitar los registros de aquella guardia. El edificio, aunque remodelado en partes, conservaba pasillos estrechos y olor a desinfectante que parecían congelados en el tiempo. La abuela, con el corazón encogido, caminó despacio, apoyada en su bastón, mientras los nietos cargaban la carpeta azul con los documentos. En ventanilla, un funcionario los atendió con desgano, hojeando papeles como quien revisa cuentas de supermercado. Pero cuando la nieta Mayo R. pidió los expedientes de neonatología de los años 80, el hombre levantó la vista, con un gesto extraño. Esos archivos se perdieron en un incendio en el sótano. Hace décadas, respondió. La abuela, que ya había escuchado esa excusa demasiadas veces, respiró hondo y replicó entonces: explíqueme cómo este número de pulsera existe, pero no aparece en sus libros. El funcionario se incomodó, se acomodó los lentes y pidió unos minutos. Al volver, llevaba un folder manila en la mano. Dentro había hojas fotocopiadas con manchas de humedad, donde la lista de ingresos de recién nacidos mostraba un detalle inquietante. El mismo número de brazalete aparecía 2 veces, asignado a bebés distintos. Los nietos se inclinaron sobre el folder, como si estuvieran frente a un tesoro oculto. Era la primera prueba oficial de que no se trataba de una paranoia familiar, sino de una irregularidad documentada. La abuela apretó los labios y sintió que el corazón le martillaba el pecho. El hijo, al ver los nombres duplicados, se llevó la mano a la cabeza. Incrédulo: aquí está escrito, murmuró, con voz entrecortada. La nieta genealogista fotografió cada página, asegurándose de que nada se perdiera. El funcionario,
Nervioso, les pidió que guardaran discreción. No puedo autorizarles copia certificada. Entiendan que esto me costaría el trabajo. La abuela lo miró directo a los ojos y respondió con serenidad. A mí me costó 40 años de silencio. El hombre agachó la mirada y no dijo más. Al salir del hospital, el sol les pegó de lleno, como un recordatorio de que la verdad, aunque incómoda, siempre encuentra la forma de iluminar. La carpeta azul parecía pesar el doble, no por los papeles que contenía, sino por la carga histórica que ahora nadie podía negar. La siguiente parada fue la parroquia, donde, según los rumores, había registros duplicados de bautizos en la misma fecha y hora. El edificio de cantera, con bancas de madera gastada y vitrales opacos por el polvo, los recibió con un aire solemne. El sacristán, un hombre encorvado de cabello blanco, los guió hasta una sala donde guardaban los libros antiguos. El corazón de la abuela latía con fuerza al ver aquellos volúmenes encuadernados en cuero, manchados por el paso del tiempo. La nieta estudiante de Derecho pasó las páginas con delicadeza, hasta que encontraron lo que buscaban: dos partidas de bautizo con la misma fecha, firmadas por el mismo sacerdote y con apenas unos minutos de diferencia. Lo insólito era que las firmas parecían calcadas, idénticas hasta en los trazos de la tinta, como si hubieran sido estampadas con un molde. La abuela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquí está la mentira bendecida con cruz y agua, susurró. Los nietos se miraron, incrédulos, comprendiendo que la red de complicidades llegaba incluso al altar. ¿Alguna vez imaginó usted que un sacramento podría usarse para legitimar un crimen? El hijo tomó el libro entre sus manos, con tanto cuidado como si sostuviera la pieza más frágil de su vida. Mientras lo observaba, una imagen golpeó su memoria de niño. Recordaba haber escuchado a vecinos comentar que su bautizo fue apresurado y que el sacerdote estaba nervioso. En aquel momento no entendió nada, pero ahora todo cobraba sentido. La abuela, con lágrimas contenidas, confesó que había visto al sacerdote reunirse en privado con el administrador del hospital semanas después del parto. No hablaban de fe, hablaban de papeles, aseguró. La nieta genealogista anotaba cada detalle, consciente de que esa reconstrucción no solo era parte de la historia familiar, sino también un documento histórico de un sistema corrupto. El hijo cerró el libro de golpe y dijo con voz temblorosa: «Esto no puede quedar guardado aquí. Si borraron páginas, si duplicaron bautizos, es porque tenían miedo de que algún día llegáramos a esto mismo, a la verdad». En ese instante, todos comprendieron que estaban avanzando hacia un clímax inevitable. Tan pronto tendrían que mirar de frente al otro lado de la historia, a la familia de Ecatepec, que también llevaba 40 años esperando respuestas. El viaje a Ecatepec fue una mezcla de ansiedad y esperanza. La abuela iba en silencio en el asiento trasero de la camioneta, con el crucifijo apretado en las manos como si fuera un pasaporte a la fortaleza. Los nietos revisaban una y otra vez los documentos digitalizados en sus celulares. La cartilla de vacunación con el tipo sanguíneo incompatible, el talón de la pulsera, las actas duplicadas y las partidas de bautizo calcadas. El hijo, con la mirada perdida en la ventana, repetía para sí mismo una sola idea: Ana ya vive. Alguien con mi sangre. La carretera parecía interminable y cada curva aumentaba el peso de lo que estaba por ocurrir. Al llegar al barrio señalado en el árbol genealógico, vieron una casa modesta de fachada color crema, con macetas colgando en la entrada y una bicicleta recargada contra la pared. Tocaron la puerta con los nudillos, y cuando se abrió, apareció una mujer mayor que, al ver a la abuela, se quedó helada. Era como si hubiera reconocido en ese rostro arrugado un reflejo de algo familiar, algo que no necesitaba explicación. La mujer los invitó a pasar a una sala sencilla, con sillones cubiertos de mantas y una repisa llena de retratos familiares. En uno de ellos, enmarcado en madera clara, se veía a un hombre de unos 40 años, de pie junto a su esposa e hijos. El aire se espesó en la habitación. Todos comprendieron que estaban mirando al otro protagonista de esta historia. La mujer, con voz temblorosa, confesó que ese hijo siempre había dudado de su origen. Decía que había huecos en sus papeles, que las fechas no coincidían, que hasta su tipo de sangre era distinto al de nosotros,
relató. Los nietos intercambiaron miradas nerviosas. Era exactamente la misma grieta que había abierto su propia investigación. La abuela, con lágrimas contenidas, sacó de su bolso el talón de la pulsera de cunero y lo colocó sobre la mesa. La mujer, al verlo, se llevó las manos al rostro y rompió en llanto. Guardaba en un cajón un brazalete idéntico, con el mismo número, duplicado. Fue el momento en que ambas ramas de la historia se miraron de frente y comprendieron que el silencio de 40 años estaba a punto de romperse. La espera fue insoportable. El hombre de la foto estaba por llegar del trabajo, y cada minuto se sentía como una eternidad. La abuela, sentada en el sillón con las manos temblorosas, repasaba mentalmente las palabras que diría. No quería sonar acusadora, tampoco víctima. Quería sobre todo ser escuchada. El hijo, de pie junto a la ventana, sudaba a pesar del aire fresco que entraba por la cortina. Estaba a punto de ver a alguien que podía ser su reflejo perdido. Los nietos intentaban mantener la calma, pero la tensión se notaba en sus movimientos torpes. Servían agua en vasos que apenas sostenían, consultaban el reloj a cada instante, respiraban hondo como si fueran actores antes de salir a escena. De pronto, se escuchó el chirrido de una bicicleta y luego el motor de un auto estacionándose frente a la casa. Un portazo seco, pasos firmes en la banqueta, la llave entrando en la cerradura. Y entonces, la puerta se abrió. El hombre entró con gesto cansado, cargando una mochila de herramientas, sin imaginar que en la sala lo esperaba el pasado completo de su vida. Al ver a tantos rostros desconocidos, frunció el ceño y preguntó con cautela: ¿qué está pasando aquí? La mujer, que lo había criado apenas, alcanzó a susurrar: hijo, siéntate. Tienes que escuchar. Fue la abuela quien se levantó con esfuerzo, caminó hacia él y con voz temblorosa pronunció una frase que derrumbó todas las defensas. Perdóname, hijo. Tu historia y la mía fueron cambiadas la misma noche. El hombre quedó inmóvil, con la mochila todavía colgada en el hombro, y sus ojos se clavaron en la anciana como si buscaran una explicación imposible. El hijo de la abuela, con lágrimas ya corriendo por su rostro, dio un paso al frente y extendió la Polaroid donde se veía un recién nacido con el brazalete duplicado. El hombre tomó la foto con manos temblorosas, la observó en silencio, y tras un largo instante, sus labios comenzaron a temblar. En esa sala, todos supieron que estaban entrando en el clímax de una verdad que ya nadie podía detener. El silencio que siguió fue tan denso que hasta el zumbido de un foco en el techo se volvió insoportable. El hombre, con la foto entre las manos, la levantó frente a la luz y comparó cada detalle con los recuerdos vagos de su infancia, en los comentarios sueltos de vecinos, los documentos que nunca encajaban, la sensación permanente de ser el distinto en su familia. Su respiración se aceleró y de pronto las lágrimas comenzaron a correr sin permiso. Se dejó caer en una silla, cubriéndose el rostro con ambas manos, y murmuró entre sollozos: yo lo sabía. Siempre lo sentí. La abuela se acercó despacio, como quien teme romper algo frágil, y puso su mano sobre su hombro. Perdóname por no haberte buscado antes, dijo con voz quebrada. Los nietos observaban la escena con los ojos vidriosos, conscientes de que eran testigos de un momento irrepetible, de esos que parten la historia en dos, antes y después de la verdad. El hijo de la abuela, con el pecho sacudido por la emoción, apenas pudo pronunciar: eres mi hermano. Y ya no estamos perdidos. El hombre levantó la vista, todavía incrédulo, y buscó en el rostro de cada uno algún rasgo que lo conectara a esa familia que decía pertenecerle. Y lo encontró en la curva de la sonrisa de uno de los nietos, en la forma de las cejas del hijo de la abuela, en los ojos cansados pero firmes de la anciana, que no dejaba de llorar. Era como mirarse en un espejo fragmentado que de pronto encajaba de nuevo. La mujer que lo había criado se levantó entonces, con lágrimas en las mejillas, y confesó lo que nunca había tenido valor de decir. Lo entregaron en el hospital, envuelto en una manta distinta. Me dijeron que era un regalo de Dios y que debía callar. Yo lo cuidé, lo amé, pero siempre supe que no era mío. Esa revelación estremeció a todos. No era una ladrona,
no era culpable, era otra víctima de un sistema que jugaba con vidas y las llamaba actos de amor. El hombre, con el corazón hecho pedazos y al mismo tiempo renovado, se levantó y sin pensarlo más, abrazó a la abuela. Fue un abrazo torpe, cargado de rabia y alivio, de reclamos y perdón. Y en ese instante, 40 años de silencio se rompieron como un vidrio estallando al sol. El abrazo se prolongó como si nadie quisiera soltar el hilo recién recuperado de la historia. La sala, pequeña y humilde, parecía demasiado estrecha para contener tanta emoción. Los nietos lloraban en silencio, algunos con las manos cubriéndose el rostro, otros abrazándose entre sí, como si también necesitaran sostenerse. El hijo de la abuela, de pie, frente a ellos, sintió un vacío en el estómago. En toda su vida creyó cargar con la memoria de un hermano muerto, y ahora lo tenía allí, respirando, llorando, reconociéndose. Se acercó despacio y con voz quebrada dijo: no sé cómo empezar, pero no quiero perder ni un día más. El hombre lo miró, aún con los ojos enrojecidos, y por primera vez esbozó una sonrisa tímida. La abuela, en medio de sus dos hijos, comprendió que estaba viviendo el milagro que había rezado en silencio durante décadas, aunque también entendía que no todo sería sencillo. La verdad abría puertas, pero también heridas que tendrían que sanar con paciencia. Cuando la emoción inicial se calmó, llegó la hora de hablar de lo práctico, de lo inevitable en documentos, registros, apellidos. La nieta Mayo R. tomó la palabra con firmeza, recordando que las pruebas reunidas, cartilla, expediente, pulsera, actas duplicadas, bautizos calcados, recibos sin folio, ADN, no podían quedarse en un cajón. Debemos registrarlo oficialmente, dijo, porque la historia de ustedes merece ser reconocida, y porque otros no deben pasar por lo mismo. La propuesta encontró resistencia. La madre que lo había criado temía perder su lugar, temía ser juzgada, pero la abuela se acercó a ella, tomó sus manos y le habló con ternura. A nadie te quita lo que diste. Tú lo cuidaste cuando yo no pude. Lo que buscamos ahora no es borrar tu amor, sino limpiar el silencio que nos hicieron cargar. La mujer rompió en llanto, y en ese instante quedó claro que la reparación no sería una batalla de egos, sino un acto compartido de justicia. La familia decidió, unida, que al día siguiente acudirían al registro civil y a la parroquia no solo para enmendar papeles, sino para dar testimonio público de lo que realmente había ocurrido aquella noche oscura en el hospital. El día siguiente amaneció con un aire distinto, como si el sol supiera que algo importante estaba por escribirse en esa familia. En el registro civil, la abuela entró apoyada en su bastón, rodeada por sus hijos y nietos, llevando consigo la carpeta azul que parecía un cofre de tesoros dolorosos. El funcionario de ventanilla, al revisar los documentos, frunció el ceño varias veces. El grupo sanguíneo incompatible, el número de brazalete repetido, las actas duplicadas, los bautizos calcados. Esto es un rompecabezas lleno de irregularidades, murmuró, y aunque intentó minimizarlo como errores de archivo, los nietos insistieron en dejar constancia formal. No buscaban castigo, sino verdad. Finalmente, el funcionario estampó un sello en un acta marginal, reconociendo la contradicción y abriendo la posibilidad de rectificación. La abuela, con lágrimas en los ojos, murmuró: ya no somos fantasmas en los papeles. Afuera, el bullicio de la calle parecía ajeno, pero para esa familia, cada paso era una liberación. Era la primera vez que el Estado, aunque tímidamente, reconocía que su silencio había durado demasiado. Por la tarde, se celebró una misa sencilla en la parroquia del barrio original. Las bancas se llenaron de familiares, vecinos y curiosos que habían escuchado los rumores. El sacerdote joven, ajeno a los hechos del pasado, habló en su homilía sobre la fuerza del perdón y la necesidad de rescatar la memoria. Cuando la abuela tomó la palabra, la iglesia quedó en silencio absoluto. Contó su historia sin rencor, relatando cómo el miedo los obligó a callar y cómo las pruebas, después de 40 años, les devolvieron al hijo perdido. Hoy no venimos a señalar, sino a sanar,
dijo con voz firme. El hombre recuperado se acercó al altar y encendió una vela, no como homenaje a la tumba vacía que veneraron tanto tiempo, sino como símbolo de un nuevo comienzo. La abuela, mirando a todos, concluyó con un mensaje que resonó en cada rincón. El silencio no protege, el silencio mata, la verdad duele, pero libera. Y hoy, por fin, somos libres. Los aplausos espontáneos llenaron la iglesia, y la familia entendió que aquel era el cierre de un ciclo y el inicio de otro. Uno en el que ya no habría secretos enterrados ni nombres arrancados de libros. Después de la misa, la familia decidió visitar por última vez el panteón donde durante 40 años llevaron flores a una tumba vacía. Caminaron en silencio entre las lápidas, con el sol cayendo a plomo y el aire impregnado de incienso. La abuela avanzaba despacio, sosteniendo el brazo de su hijo, mientras los nietos llevaban ramos de cempasúchil. Al llegar a la cruz de cemento con el nombre que nunca debió existir, la abuela se arrodilló con dificultad, colocó las flores y, con voz temblorosa, pidió perdóname por haberte enterrado sin cuerpo, por rezar tantos años a una ausencia. Hoy dejo aquí no a mi hijo, sino al silencio que nos impusieron. Luego, con gesto solemne, el hombre recuperado encendió una vela junto a esa tumba simbólica. Hoy entierro la mentira, no mi vida, dijo. Todos lloraron en silencio. Fue un acto simbólico, pero necesario, al despedirse no del niño inexistente, sino de la cárcel de un secreto que había marcado generaciones. Esa noche, de regreso en casa, la abuela volvió a encender la vieja grabadora, no para confesar más secretos, sino para dejar un testimonio consciente dirigido a sus nietos y a quien quisiera escucharlo en el futuro. Si algún día alguien duda de quién es, dijo con voz serena, que sepa que los papeles no siempre dicen la verdad, que busque en su sangre, en sus recuerdos, en los silencios incómodos de su familia, y que no tenga miedo. La verdad se esconde, pero nunca muere. Guardó la cinta en una caja junto a la carpeta azul, entregándola a sus nietos como herencia. No era dinero, ni tierras, ni joyas. Era algo mucho más valioso, en la certeza de que el valor de hablar siempre supera al costo de callar. En la sala, iluminados por una lámpara antigua, la familia comprendió que habían ganado algo que ningún poder podía arrebatarles, a la dignidad de su propia historia. Con el paso de las semanas, la familia inició un proceso complejo pero necesario en las oficinas del DIF y el registro civil. A cada cita era una batalla contra la burocracia en funcionarios que pedían documentos extraviados, oficinas que cerraban temprano, archivistas que parecían más interesados en sellos que en personas. Sin embargo, esta vez, la abuela ya no caminaba sola. Los nietos la acompañaban con carpetas organizadas, impresiones de correos electrónicos y copias del ADN en el hijo, que hasta entonces se había sentido fragmentado. Se sorprendió a sí mismo exigiendo en ventanilla: necesito que reconozcan lo que pasó, no solo para mí, sino para que nadie más viva esto. El hombre recuperado, aunque renuente al inicio, aceptó sumarse a los trámites y firmar testimonios. Era extraño para él verse en papeles nuevos con un apellido diferente, pero comprendió que la justicia debía tener forma escrita, no solo memoria oral, y mientras estampaba su firma, pensó en sus propios hijos. Ellos merecían saber que venían de una historia difícil, pero honesta. La vida cotidiana también comenzó a transformarse. Las dos familias, la de la abuela y la de Ecatepec, organizaron un encuentro en un parque público para que los niños se conocieran. Los nietos, nerviosos al inicio, pronto rompieron el hielo corriendo detrás de una pelota, como si la sangre y la verdad hubieran encontrado un lenguaje propio. La abuela observaba esa escena con una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque veía a las nuevas generaciones libres del silencio. Tristeza porque pensaba en todo lo que se había perdido durante 40 años. En medio del bullicio de risas infantiles, se acercó a la otra madre, la que había criado al hijo como suyo, y la abrazó sin palabras. No había reproches, solo lágrimas y un entendimiento profundo. Ambas habían sido víctimas de un sistema corrupto que las obligó a vivir una mentira. Ese abrazo, discreto pero sincero,
fue quizá más poderoso que cualquier sello en un acta, porque no reparaba el pasado, pero habría un futuro en el que la verdad ya no sería clandestina. Con el tiempo, la noticia se filtró en la comunidad, como sucede con todos los secretos que se creen enterrados para siempre. Los vecinos, acostumbrados a las visitas anuales al panteón y a la frase resignada de Dios, ¿sabe por qué?, empezaron a comentar en las tiendas, en el mercado y hasta en la fila de las tortillas. Algunos reaccionaron con escepticismo, murmurando que era mejor dejar el pasado quieto. Otros, en cambio, se acercaron a la familia con lágrimas en los ojos, confesando que ellos también habían sospechado irregularidades en aquel hospital en los 80. El barrio entero se convirtió en un espejo de emociones, encontradas en incredulidad, solidaridad, envidia y admiración. La abuela, que durante décadas había caminado cabizbaja para evitar preguntas, ahora caminaba con la frente en alto. «Ya no soy la mujer del silencio», dijo un día en la tienda, y todos entendieron que esa frase no era soberbia, sino liberación. En la parroquia, el nuevo sacerdote invitó a la familia a compartir su testimonio durante una reunión comunitaria. La abuela aceptó, y frente a decenas de feligreses relató sin morbo lo que había sucedido en las pulseras duplicadas, los bautizos calcados, los archivos manipulados. Lo hizo con respeto, cuidando los nombres, pero dejando claro, el mensaje Ancalar nunca nos protegió, solo nos encadenó. Ese día varias manos se levantaron con historias parecidas, actas perdidas, bebés que no respiraron sin explicación, páginas arrancadas y registros. El eco de su confesión despertó memorias dormidas en otros hogares. La abuela, al escuchar esos relatos, comprendió que su lucha no era solo personal, había abierto una grieta en el muro del miedo colectivo. Y mientras los nietos la rodeaban, orgullosos de su valentía, pensó que el verdadero legado no sería un apellido corregido en papeles, sino la semilla de coraje que había sembrado en toda una comunidad. El eco de la historia terminó por salir de los muros del barrio. Un periodista local, intrigado por los rumores que circulaban en la parroquia y en el mercado, se presentó en la casa de la abuela con una libreta y una grabadora. Al principio hubo dudas. ¿Y si la exposición traía represalias? ¿Y si remover el pasado atraía viejos enemigos con poder? Pero la abuela, con esa calma que dan los años y las batallas, aceptó hablar. «Ya me callaron 40 años», dijo. «Ahora no pienso callar un minuto más». El reportaje apareció en un semanario de Ecatepec, con el título Identidades Cruzadas. La verdad que resistió 4 décadas. Pronto, otras familias se comunicaron, relatando casos similares en hospitales de la misma época. No tardó en formarse un pequeño grupo de vecinos que comenzaron a exigir una revisión oficial de archivos antiguos. La abuela nunca buscó convertirse en símbolo, pero su voz, grabada con serenidad, se volvió bandera para otros que también habían sido condenados al silencio. Las autoridades, presionadas por el eco mediático, aceptaron abrir una investigación preliminar. No se prometieron milagros ni castigos ejemplares. La mayoría de los responsables ya estaban muertos o jubilados. Pero el simple hecho de reconocer que algo pasó era una victoria. La familia asistió a una reunión en la que un funcionario de derechos humanos, con gesto solemne, agradeció el valor de dar testimonio. Lo que hicieron, dijo, no solo les devolvió la dignidad a ustedes, sino que ayudará a que otros no vivan lo mismo. La abuela, sentada en primera fila, miró a sus nietos y sonrió con lágrimas contenidas. Había pasado de ser guardiana de un secreto doloroso a ser testigo viva de que la verdad, aunque tarde, siempre encuentra salida. Esa noche, de regreso en su casa, apagó la vieja grabadora por última vez y la colocó sobre la mesa. «Ya cumplió su misión», murmuró, y todos comprendieron que el silencio que la había acompañado durante 4 décadas, al fin, había sido derrotado. Si esta historia le conmovió, piense un instante en su propia familia, que secretos duermen en una libreta de vacunación, en un sobre olvidado del registro civil, o en una Biblia guardada en un cajón. Cada documento, cada fotografía, puede ser la llave para entender silencios que pesan más que las palabras. Aquí vimos cómo una abuela eligió romper 40 años de miedo,
Y al hacerlo, le devolvió a toda una comunidad el valor de la verdad. Por eso, le invito, con respeto, a suscribirse a este canal AN, porque cada testimonio compartido mantiene viva la memoria y nos recuerda que callar nunca protege, solo prolonga el dolor. Déjenos un me gusta si esta narración le inspiró. Compártala con quienes aman rescatar la memoria familiar y active la campanita para no perderse los próximos relatos. Al hacerlo, no solo apoya este espacio, sino que también se convierte en parte de un movimiento de dignidad y verdad, porque al final, lo que más fortalece a una familia no son los silencios, sino las historias contadas de frente, con lágrimas, con valentía y con amor.